listo está, esperando en oración. Y su pueblo listo está, esperando en oración. Toda pena cambiará con el gozo del Señor. Toda pena cambiará con el gozo del Señor. Su pueblo listo está, esperando en oración. Y su pueblo listo está, esperando en oración. Toda pena cambiará con el gozo del Señor. Toda pena cambiará con el gozo del Señor. Desde el Perú profundo, lo saluda su servidor Fortunato Curo Trujillo. Saludando a todos nuestros amados oyentes que nos escuchan en todo el callejón de Cochucos a través de su radio misionera 94.3 FM. Enviando un saludo especial para Yauya, para la provincia de San Luis. Muchas bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan a través de las redes, a través de otros medios alrededor del mundo. Muchas bendiciones, bienvenido a nuestro programa y vamos a considerar la bendita palabra de nuestro Dios en esta hermosa mañana que Dios nos concede estar aquí para compartir con cada uno de ustedes. Vamos al libro de los Salmos. Salmos 109, verso 17. Salmo 109, verso 17. Dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. Amo la maldición, y esta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Nuestro tema de esta hermosa mañana: ¿de verdad quieres la bendición de Dios? Verdaderamente, todos los cristianos decimos querer la bendición de Dios en nuestra vida. Pero lastimosamente, nuestras acciones, nuestras decisiones parecen decir lo contrario. El texto nos dice que si no queremos la bendición, se alejará de nosotros. Y eso es exactamente lo que parece que muchos cristianos están haciendo: alejar de nosotros la bendición del Señor. Si este día nos preguntamos, ¿de verdad quieres la bendición de Dios en tu vida? ¿Qué responderemos? Con toda seguridad, la respuesta sería un claro que sí quiero la bendición de Dios en mi vida. Punto número 1. Entonces, ¿por qué sigues afanado buscando en donde no la vas a encontrar? Nos dice aquí en el libro de San Mateo capítulo 6, del verso 1, del verso 31 al 33, dice: no os afanéis pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Como cristianos
tenemos que comprender que el problema no es el trabajo, no es el negocio o los esfuerzos por obtener títulos académicos, sino estar lejos de Dios. Por más que nos esforcemos, tenemos que comprender que no podemos ser bendecidos lejos del Señor. No podemos ser bendecidos si para nosotros el reino de Dios no es algo importante en nuestra vida. Si para nosotros buscar al Señor no es la prioridad más importante en nuestra vida, tenemos que comprender que como cristianos Dios no es una alternativa o una opción. Dios tiene que ser la primera y más importante prioridad en nuestra vida. Eso nos quede muy claro. Debe ser la primera prioridad o la primera importancia en nuestra vida es nuestro Señor. Punto número 2. Si queremos la bendición de Dios, entonces, ¿por qué no quieres obedecer a la palabra de Dios? Aquí nos dice muy claro en el libro de Josué, capítulo 1, verso 8. Nunca se aparte tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meterás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En toda la Biblia podemos encontrar ejemplos que nos muestra que la bendición o la obediencia a la voluntad de Dios y a su palabra le suman bendiciones a nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que comprender que la desobediencia y la rebeldía a la voluntad de Dios nos resta bendiciones. Entonces, como cristianos, ¿en qué tenemos que ser obedientes? Como cristianos tenemos que procurar ser obedientes en todo, pero algunas de las áreas principales en las cuales nuestra obediencia debe comenzar es, en primer lugar, número 1, congregarse constantemente. Nos dice la palabra de Dios aquí en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que el día se acerca. Tenemos que comprender que para los cristianos congregarnos no es una opción, sino que es un mandato que debemos obedecer del mismo Creador que lo hizo, el cielo y la tierra, y nos hizo a cada uno de nosotros. Entonces nuestra primera prioridad debe ser congregarnos constantemente a la casa de Dios, adorar, exaltar, bendecir, agradecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecir porque cada día sus bendiciones, sus fidelidades es para cada uno de nosotros. Número 2, bautizarnos después de haber recibido a Cristo como nuestro Salvador personal de nuestra vida. Dice aquí en Mateo capítulo 28, verso 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que comprender que bautizarse no es una alternativa, que podemos hacerlo o no hacerlo. Es una ordenanza del Señor y Él mismo nos dio un ejemplo. Como iglesia no debemos poner impedimentos legalistas para que las personas obedezcan al Señor en el mandato del bautismo.
aquí en el libro de Hechos, capítulo 8, versos 34 al 36 al 38, dice: yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿quién pide que yo me bautice? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien, pues puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco se bautizó. Gloria al Señor. Entonces, querido hermano y amigo, tenemos que bautizarnos, cumplir lo que el Señor Jesucristo dejó como ejemplo. 3. Ordenar la vida en pareja, casándonos, cortando relaciones pecaminosas. En Hebreos capítulo 3, verso 4 dice: honroso es en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros los juzgará Dios. Muchas personas viven o vienen a Cristo viviendo relaciones libres, sin casarse, sin estar casado, pero al estar en Cristo debemos procurar dejar ese estilo de vida y ordenar vuestra vida buscando la bendición de Dios en nuestras relaciones de pareja por medio del matrimonio. Aquellas personas que vienen a Cristo viviendo en adulterio, en relaciones con personas casadas, tienen que saber que obedecer al Señor con su ayuda y por medio de su poder deben terminar esas relaciones que no agradan a nuestro Dios. Esto te quede muy claro, queridos hermanos. Hay evangelistas, hay músicos, hay personas que predican, cantan, teniendo una vida doble, teniendo su esposa y teniendo otra pareja, o no siendo casado, o estando en fornicación. Entonces, arregla tu vida, hermano. Arregla tu vida. Si no estás haciendo la obra del Señor supuestamente en vano, que estás trabajando, esforzando, cantando, que no te sirve de nada, en vano, de balde estás sirviendo al Señor, de nada te sirve si no arreglas tu vida con el Señor. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de vuestro Dios. Entonces, ¿cuánto vale arreglar la vida y estar a cuentas con Dios, sabiendo que el Señor está muy cerca? Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Cuarto lugar, poner nuestra vida para el servicio de Dios. Aquí en Mateo capítulo 20, verso 26 al 28, nos dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar a su vida en rescate de muchos. Tenemos que comprender que no podemos llamar Señor a Jesús si no queremos servirle. Y tenemos que comprender que servirle al Señor no requiere invitación, no requiere que se nos pida, pues la mayor motivación para servir al Señor es su misericordia para con nosotros. Él ya sacrificó por nosotros, Él ya sirvió, Él dio su vida por nosotros. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para dar nuestra vida al servicio de Dios? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué ponemos excusas? ¿Por qué decimos: tengo mi familia, no puedo, es muy lejos, no puedo ir a ese lugar, o no puedo servir al Señor porque esto, aquello y el otro?
las excusas ante la presencia de Dios no sirven de nada. Aquí en Romanos capítulo 12, verso 1 dice: así que, hermanos, os rogamos por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tenemos que comprender que poner nuestra vida al servicio del Señor también incluye nuestras finanzas y todo lo que poseamos, o todo lo que usamos para administrar al Señor. Aquí en 2 de Corintios 9, versos 7 al 8, dice: cada uno de como propuso en su corazón, no como con tristeza, sino no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gloria al Señor. Entonces, también debemos disponer nuestras finanzas y todo lo que tenemos para la obra del Señor. No lo último, sino lo primero, como para el Señor. Y hacerlo con alegría y con devoción y con mucha satisfacción, sabiendo que es para el Señor quien dio su vida por cada uno de nosotros. Quinto lugar, perdonar como nuestro Señor o como nuestro Dios nos ha perdonado a nosotros. Nos dice aquí en Colosenses capítulo 3, verso 13: soportarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Verdaderamente perdonar es algo que a la mayoría de los cristianos nos cuesta. Muchos no quieren hacerlo. Son cristianos que se han bautizado, que le sirven al Señor, pero no quieren perdonar. Y tenemos que saber que negarnos a perdonar nos roba la bendición. Es por eso que en obediencia al Señor tenemos que perdonar de la forma como nuestro Dios nos ha perdonado a nosotros. Después que todo lo que la palabra de Dios nos enseña, tenemos que comprender, gloria al Señor, hacer algo muy importante, es perdonar. Y si no perdonamos, y si no cumplimos con todo lo que hemos dicho, entonces aquí en Santiago dice, capítulo 4, verso 7, tú que predicas, cantas, ya que eres diácono, eres bautizado, eres un líder, eres un obrero del Señor. Aquí dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y pues, el que no perdona no será perdonado por Dios. El que no obedece a su palabra y lo que dice su palabra no puede entrar al reino de los cielos. Gloria al Señor. Lo que nos llevará al cielo es la obediencia a su palabra. Es la sumisión a lo que dice el Señor. Es lo que nos ayudará a cada uno de nosotros. Si no queremos hacer lo que la palabra dice, claro, nos dice aquí la palabra de Dios, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tome en cuenta este versículo en Santiago capítulo 4, verso 7. El que no sabe hacer lo bueno, le es pecado. Entonces tome en cuenta todo esto. Y pues reacciona y hace lo que su palabra dice. Dios los bendiga. Será hasta el día de mañana o hasta otra nueva oportunidad. Dios los bendiga. Espero que haya sentido claro lo que dice la palabra de Dios.
ayer y hoy. Mis acciones te condicen, con mis palabras te ofendí, con mis palabras te ofendí. Perdóname, Señor, perdóname, que solo contigo, Señor, yo puedo caminar, solo con tu amor yo puedo vivir toda mi vida, Señor.